Hola seguidores del canon, en el video pasado hablamos de la novela Vector Prime, el inicio de la invasión de una raza conocida como los Yuuzhan-Vong. Dimos contexto de toda la situación de la galaxia y de los personajes principales, pero para recapitular, aunque te recomiendo encarecidamente que vayas a ver ese video, los Yuuzhan-Vong llegaron por el Vector Prime, el cual podríamos definir como la entrada a la galaxia conocida, provenientes de otra galaxia. Se instalaron en Helska 4, un planeta helado y solitario. Terraformaron el mundo de Belkadan para convertirlo en una base de recursos y destruyeron el planeta de Cernpidal, lo que costaría la vida de millones de personas, entre ellos el héroe sin medalla, Chewbacca. Todo esto impulsado por su extraña religión de la violencia y odio hacia las cosas que no fueran orgánicas, apoyados de muchas especies desconocidas que les ayudaban en transporte, espionaje y situaciones bélicas. Nuestros héroes, con nula ayuda de la Nueva República, lograron frenar la amenaza, pero la actividad Vong no paró en el borde exterior, y ahora completamente ignorados por el gobierno, han comenzado una campaña de destrucción en todo este sistema, siendo una verdadera amenaza para la vida en el núcleo. Hoy toca hablar de Marea Oscura 1 Ofensiva. Quiero decirles que es una novela bastante pesada, no porque sea aburrida, sino porque cuenta 5 historias distintas todo el tiempo, y al final pues todos terminan juntos. Para hacer más sencilla la narrativa de este video, creo que contar cada historia independientemente va a ser más fácil, y dejar todas hasta el punto en el que se relacionan entre sí. Así que vamos a empezar, pero no te olvides seguirme en todas mis redes que están en la descripción de este video, ya que hemos estado publicando bastante de diferentes temas de la saga, de videojuegos y mi música. Recuerda que acabo de lanzar mi segunda canción solista llamada K-Protocol, que la puedes encontrar en la descripción, y agradecería que me sigan también en mi canal de Yeshua Music, que les dejo también en la descripción o al final del video. Así que hoy vamos a comenzar con lo que es Marea Oscura 1. Han pasado 2 meses desde lo de Vector Prime. Nuestros personajes se encuentran recuperándose en Coruscant, pero no hay noticias de No Manor, el líder Vong superviviente de los eventos de Romamul y su conflicto con Osaria. Nuestro primer encuentro Vong en esta novela sería desde los ojos de un grupo de piratas cerca de la zona imperial, donde se dedican a robarle a los remanentes, aunque se hace énfasis en que la República hizo una tregua con el Imperio hace 5 años. Esta es la tregua de Bakura, novela donde la Nueva República aceptó que los remanentes tuvieran su sector propio, con algunas reglas como que no podían expandirse y no podían desarrollar armamento. Este imperio era dirigido por Gilead Palion, quien fue el hombre de confianza del almirante Thrawn durante los eventos de Heredero del Imperio. Ahora estaba en su sector y al parecer pues respetaban este acuerdo. Estos piratas en su búsqueda por naves del remanente terminaron encontrando a los Vong atacando algunos vehículos del Imperio, quienes habían lanzado una señal de emergencia. Por su lado, la Nueva República no ha tenido contacto con estos héroes después de lo que pasó en Belkadan y Helska. Pero gracias a los piratas, ahora sabemos que están cerca del área imperial y sí, siguen atacando. Aquí podremos pasar al núcleo con Leia en el Senado, en compañía de su guardaespaldas Nogri llamado Vulpur y Dani Kui, la científica buenota. La científica que fue rescatada en Belkadan. Apenas a 2 meses les dieron la sesión en el Senado para hablar de lo ocurrido con los Vong. Muy lento todo el proceso, ya que el consejo era pues de Bors Feila. Ya saben, el estúpido este de bigotes tontos, ¿no? Pues este obviamente no le daba importancia a los ataques y ni siquiera creían que era un peligro real. Sinceramente nosotros como espectadores sabemos demasiado de lo que han vivido y de cómo son los Vong, pero bueno, hay que tener en cuenta que no toda la galaxia tiene la misma información. Aquí se muestra que el Senado está mayormente dominado por alienígenas, irónico ya que en la era del Imperio pues había puros humanos. Ahora la situación estaba al revés y esto lo remarca Leia, ya que los humanos prácticamente han desaparecido de los poderes políticos. El Senado ha de oler bien feo, ¿sí o no? ¡Hey, eso es racista! A pesar de las pruebas contundentes de la amenaza Vong, nadie le hace caso a Leia por los eventos de Romamul, ya que estos trajeron muchísimas consecuencias, debido al Jedi que atacó a los de Osaria. ¿Recuerdan que al inicio de la otra novela conté que un Jedi salvó a Leia? Pues bueno, aquí están las consecuencias. Este conflicto fue adjudicado a los Jedi y a la misma Leia, y ahora creían que esto de los invasores, con información obtenida por nadie menos que Luke Skywalker, pues era conveniente,
y solo querían limpiar el nombre de su familia y amigos, lo que provocó que todos los del Senado se pusieran en su contra, solo con algunas pocas excepciones. Otra información entregada que Luke menciona en su informe es que el alien que encontraron en Belkadan, es decir, Yominkar, pues también tenía un odio por los droides, como la gente de Romamul, los llamados Guardias Rojos. Y estos comienzan a sospechar que estos eventos tienen algo que ver, aunque no quieren asegurar nada. Todos estos eventos son parte de la misma invasión, pero la Nueva República los ve como algo aislado. Es más o menos como le pasó al Imperio con la creciente Alianza Rebelde, que consideraban que todos los ataques eran independientes, pero realmente era algo más grande. Leia es tratada como una mentirosa que solo quiere solapar a los Jedi, y hasta le dicen que mejor se retire como lo hizo Mon Mothma, ya que es ridículo que esta raza que usa piedras como armamento, como ellos mismos lo dicen, pues sea un problema, y que ahora esté relacionada con la zona del conflicto donde ella no pudo hacer nada, pues todo parecía muy conveniente para limpiar su nombre. Un senador sí apoya a Leia, este sería Elegos Akla, un senador de la raza Kamasi, raza que sufrió un genocidio en la era del Imperio y Leia los tomó como refugiados. Él sería el único que la defiende y que pretende revisar los archivos de su investigación seriamente, cosa que no le gusta para nada al jefe del Senado, Bors Feyla, quien además de haber pospuesto esta junta mucho tiempo, no apoya para nada a Leia y mucho menos a los Jedi, y hace todo lo posible por demeritar estos descubrimientos. Leia sospecha que prefiere ignorar estas advertencias para no poner en riesgo sus trabajos en la República que supuestamente era muy funcional. Y bueno, repitan conmigo, Bors Feyla es un pendejo. El almirante Butan Traes Krifi, quien es primo de Feyla, nos demuestra una cara completamente diferente, ya que este almirante escuchó todo lo que mostró Leia en el Senado, y este sí decide tomar cartas en el asunto y habla con Gavin Darklighter del Rogue Squadron, ya que siendo almirante le interesó lo presentado de las Coralitas Bong, las casas estelares que usaba esta raza, ya que Leia dejó datos de los enemigos extragalácticos y aunque muchos simplemente los ignoraron, este Bután quería saber si era verdad y comprobar su letalidad en combate. En la simulación de enfrentamiento, Gavin dura tan solo 25 segundos y a pesar de que creemos que es muy poco, esto rompía el récord de duración en una pelea contra la Coralita Bong, demostrando que son enemigos realmente peligrosos. Este almirante llevaría un equipo de investigación al borde exterior y eso incluía al Rogue Squadron, todo a escondidas porque ahora mismo el estar del lado de Leia pues también era un suicidio político, pero él no quería quedarse de brazos cruzados. Así que el primo de Bors Feyla al menos era un buen Bután. Gavin Darklighter quizás les suene el apellido, ya que era primo de Biggs, amigo de la infancia de Luke. Aquí nos comentan que está al mando del Rogue Squadron y durante la novela nos dicen qué pasó con los demás miembros, así que pues lo contamos más adelante. Por su parte, Elegos y Leia irían al borde exterior para estar preparados y advertir a los planetas cercanos, todo de forma discreta o podríamos considerarlo hasta ilegal. Y estos se dirigen hacia el planeta Agamar, donde presentarían los problemas que están pasando con los Bong. Aquí Han Solo hace su aparición y por su parte pues está bastante demacrado, con el amargo recuerdo de lo que pasó en Serpidal, pensando cómo abandonó a Chewbacca y este murió pues odiándolo. La raza de Legos tiene una cualidad y es que pueden transformar sus recuerdos en algo vívido que llaman Memnis. Por lo que entiendo, los Memnis es como que los podían ver como si fueran películas. Han le pregunta que cómo se libran los recuerdos malos, a lo que Elegos le dice que pues debes de aprender a vivir con ellos, y en resumen, nada es recordado como fue, debe dar paso al perdón y seguir su vida. Han Solo se molesta bastante de esto y se va del despacho de Leia. Esta se preocupa pero tiene trabajo que hacer en el borde exterior, y solo le pide a C-3PO que mande a alguien a vigilar a Han Solo, mencionando que pueden contactar a Wedge, a Hobby o a Janson, antiguos pilotos del Rogue Squadron que ahora mismo pues ya están retirados. Esta sería la última vez que vemos a Han Solo por un largo tiempo. De hecho, durante toda la novela pues no vuelve a aparecer. Preparando el viaje hacia el borde exterior, Jaina iría en busca de Danny Kui, quien pasó tiempo con su familia tras su terrorífica experiencia con los Yuuzhan Vong. Aquí aprendería con Jaina algo de la fuerza porque Danny resultó ser sensible a ella, quizá por ello los Vong la habían considerado digna. Ahora con todo saliendo de Coruscant, el almirante Kefri y los Butan presentaban su crucero llamado el Ralrust, una nave muy bien armada la cual causaba debates entre las personas, ya que era una época de supuesta paz y este almirante tenía prácticamente un destructor estelar. Aquí viajaría con Gavin con el Rogue Squadron
y una vez en el sector cercano al Imperio se encontrarían con los piratas que habíamos visto al inicio de la novela, notando que sus naves estaban ya muy maltrechas, logrando que se rindieran rápidamente para ser entrevistados. El capitán de los piratas sería llamado Sashim y este lo llevarían al Ral Rust, donde pensó que sería prisionero, pero por su enfrentamiento contra los Vong sería de vital importancia para Gavin. Debían sacar la mayor información posible. Mientras tanto, Leia, Alegos, Dani y Jaina llegan a Agamar, el planeta de Elegos, donde expondrán lo que está pasando con los Vong en el borde exterior. Aquí sí son escuchadas, y aunque el pueblo no puede hacer mucho, apoyarán a los refugiados de otros mundos. Mientras hacía este video me di cuenta de que el planeta de Agamar es canon y aparece en Star Wars Rebels. Resulta que este aparece en el capítulo La venganza del ejército droide, donde Rex le dan unos flashbacks porque se vuelven a topar algunos droides activos de la Federación de Comercio. Este es un muy buen capítulo de esta temporada, y pues quién diría que este planeta volvería al canon gracias a eso. Ahora debían viajar a Dubrilon, donde estaba Lando, para ver la situación y rescatar a las personas que sobrevivieron hace 2 meses del ataque de los Vong. Recordemos que fue Lando quien pudo hacerle frente a la avanzada que salió desde Helska. Prácticamente lo que lograron fue que Agamar funcionara como un centro de refugiados para toda la gente que iban a ir a sacar del planeta de Lando. Yavin 4. Mientras tanto, Luke hace una reunión en Yavin 4 donde se hizo un monumento a Miko Reglia, quien murió en Helska durante la batalla contra los Vong. Ya saben, era el padawan de Kyp Durron que estuvo prisionero junto con Dani Qui. Este habla con el Jedi Corran Horn, de lo que ha pasado y del comportamiento del Jedi Urd Skider y Kyp Durron. Skider es el responsable de los problemas entre Osaria y Romamul, el que supuestamente salvó a Leia, y Kyp es el culpable de ahora hacer creer a los otros que sus acciones contra los Vong y sus ganas de pelear son la solución para este conflicto, causando una brecha de ideales entre la Orden. Corran Horn es un Jedi ya bastante veterano que Luke conoció entre las tropas de la rebelión. Se dio cuenta de su sensibilidad a la fuerza poco después de la Guerra Civil, así que fue de los primeros estudiantes de Skywalker. Como dato random, este tiene una figura en la colección Legacy y es bastante complicado de conseguirla en su empaque, que viene con su droide y un torso del Dark Trooper Fase 3, de los que podemos ver en Dark Forces. Posiblemente esta es la figura más grande que existe en las colecciones de Hasbro. También otra cosa es que al parecer Corran Horn es canon. Sale en la serie de Kenobi siendo el niño que quieren llevar a un lugar seguro con el Jedi falso. Hasta el nombre de la madre es el mismo. Así que Corran Horn es más canon que Revan. En esta charla con Luke, Corran menciona que el cambio de ideales que ha manejado es bastante bueno, permitiendo que los Jedi tengan lazos amorosos. Corran incluso tiene esposa y 2 hijos viviendo ahí en Yavin. Pero también es consciente que pues esto tiene sus consecuencias, como que de repente son muy orgullosos o ególatras, como Kyp Durron y sus crecientes seguidores. Aquí Luke recuerda el pasado de Kyp Durron, de cómo fue influenciado por la oscuridad y destrozó varias vidas en el planeta de Carida. Esto es una referencia a los eventos con el espíritu de Exar Kun, quien fue descubierto en las catacumbas de Yavin 4 y logró influenciar a algunos jóvenes Jedi, algo muy similar a lo que Freedon Nadd hizo con él en la Antigua República. Luke cree que estas acciones que está tomando Kyp Durron contra los Vong son para limpiar ese pasado, y se está cegando ante las consecuencias. En la reunión con sus aprendices está Cam y Tion Solusar, el matrimonio que dirige la academia. La Jedi Tion Solusar tiene mucha historia en Legends, e incluso aparece en el videojuego de PSP Battlefront Renegade Squadron, siendo un archivista que oye la historia de dicho escuadrón durante la Guerra Civil, que más bien parece un relato de borrachos. Ya saben, es la historia donde Palpatine se queda encerrado en Corriban y donde Bail Organa tiene su propio holocrón. Pero bueno, si algo se le debe a Tion Solusar es que mantuvo a salvo muchos archivos del templo de Coruscant. Luke, por lo tanto, prepara sus misiones para proteger el borde al igual que Leia. En esta ocasión le pedirá a Anakin ir con Mara hacia el planeta Dantooine. Recordemos que este planeta fue mencionado durante episodio 4, sería donde Leia le mentiría a Tarkin respecto a la base rebelde. Además, lo hemos visto en juegos como Knights of the Old Republic, y en la Antigua República pues también hubo un enclave Jedi ahí, así que creían que este lugar pues iba a ser perfecto para que Mara pues meditara. Anakin siente que lo están haciendo a un lado porque él mató a Chewbacca, demostrando que las repercusiones de los eventos de Cernpidal pues siguen ahí en su cabeza, pero Luke le dice que esta misión es para que aprenda cosas con Mara Jade. Jacen por su lado revela a Luke algo que lo deja helado, y es que este quiere separarse de la Orden para buscar su propio camino en la fuerza.
Luke lo entiende hasta cierto punto, pero le pide de favor que antes de que esto empiece, lo acompañe a Belkadan para investigar si hay más pistas de los Vong. Durante toda la novela, Jacen se muestra muy confundido respecto a su lugar como Jedi, sintiendo que puede lograr algo más con este poder. Corran Horn también es asignado a una misión cerca del territorio imperial, ya que se dijo que una universidad mandó unos exploradores que no han regresado. Posiblemente estos estén relacionados con las naves que encontraron los piratas al inicio de la novela. Para esto, irá con el Jedi Gunner Ryzoth, quien Luke comenta es un fiero guerrero y debe de aprender a ser paciente. Para colmo, Gunner también es seguidor de Kyp Durron. Corran va a despedirse de su hijo, Balin. Esta familia Jedi se distingue por la ausencia de poderes telequinéticos, es decir, no pueden levantar cosas con la fuerza, lo que los lleva a usarla de distintas formas. No pueden mover cosas, pero tienen una gran habilidad para engañar la mente de otros y manipularlos. Gunner habla con Corran diciéndole que deberían de adaptarse a los ideales de Kyp Durron en esta misión, de que los Jedi tienen que hacer las cosas cueste lo que cueste, usando la fuerza para todos sus beneficios, y solo por ser Jedi, ser respetados a donde quiera que vayan. Ambos aquí tienen un choque de ideales, pero justo por eso Luke los manda juntos en esta misión para que aprendan a mediarse. Gunner, con el ideal de que solo por ser Jedi debe ser respetado, cae en el egocentrismo y tiene la idea de que sin los Jedi, la galaxia posiblemente seguiría bajo el yugo de Palpatine, pero Corran lo corrige y le dice que no fue por los Jedi, fue por el Jedi. Luke tiene el respeto, pero ellos deben de buscar su propio camino, no debía de adjudicarse los logros de otros. Bastante interesante cómo muchos de los Jedi dentro de la propia academia pues ven muy diferente al maestro Skywalker, ¿no? Tras despedirse de su familia, Corran y Gunner viajan a Vimiel, planeta donde podrían estar los estudiantes que están buscando. Luke habla con Mara, quien sigue combatiendo su enfermedad. Su viaje a Dantooine podría significar pues también encontrarse con los Vong, y el viaje de Luke a Belkadan pretende buscar la cura para Mara. Esto va a ser el sentimiento que tuvo al estar ante la terraformación, donde ella creía que su enfermedad se vio potenciada por la presencia de los Yuuzhan Vong. Ahora con Luke y Jacen viajando a Belkadan, Mara y Anakin viajando a Dantooine, Corran y Gunner viajando a Vimiel, pues creo que podíamos dividir estas historias, así que vamos a comenzar con la de Corran y Gunner Ryzoth. Vimiel. Vimiel era un mundo desértico con cambios climáticos drásticos, ya que todo dependía de la época del año. Cuando se alejaba del sol estaba completamente helado, lo que llevaba al planeta a tener unos ciclos muy precisos y un ecosistema muy único. Esto va a resultar relevante más adelante. En cuanto los Jedi aterrizan, son atacados por unas criaturas llamados los Slash Rats, una especie de lobos bastante agresivos, y tras una persecución donde usan la fuerza para ir sintiendo a las criaturas bajo la arena y esquivarlas, logran llegar a un asentamiento dirigido por una mujer de cabello cano. Corran y Gunner serían llevados por la señora y sus hombres a una cueva, y aquí sería identificada como la doctora Anki Pace. Ella era la líder de los estudiantes de la universidad, y estos habían sufrido robos ya que encontraron reliquias Jedi, y sospechaban que Corran y Gunner venían para recuperarlas. Corran y Pace notan que compartían varios conocidos del pasado, entre ellos varios pilotos del Rogue Squadron, y sería gracias a esto que ella empezaría a confiar en él, llevándolos hasta la cueva donde había encontrado lo que sería un ser que murió en manos de los Slash Rats. Este resultaría ser un Yuuzhan Vong, y ahora debían de investigar por qué había estado ahí, ya que los registros del cadáver decían que tenía muchos años, unos 40 o 50, cambiando por completo su ideal de que los Vong no conocían su galaxia. Estos ya habían pisado territorio conocido hace muchos años. Aquí me gustaría mencionar algo, y es que en algún punto se crearon conceptos a mano de Dave Filoni de los Yuuzhan Vong para The Clone Wars en el 2008. Muy seguramente se tenía pensado usar esta tumba en Vimiel como una conexión, ya que los tiempos mencionados encajan en que este Vong murió durante la Guerra de los Clones. Esto no llegó a desarrollarse más, pero es interesante que esto podría haber pasado. Corran y Gunner, quien ya entabló relaciones con los estudiantes en Vimiel, deciden salir en la noche para explorar, esto porque descubrieron que el Vong estaba enterrado con criaturas de su cultura. Corran sospechaba que los invasores debían de estarlo buscando. La duda ahora era, ¿por qué estaba ahí? Habría que salir a explorar para estar seguros de que no hubieran más de estas criaturas. Cuando salen encuentran una zona llena de conchas de algún animal enorme. Estas fueron tomadas y formaban un poblado, el cual estaba bajo control de los Yuuzhan Vong. De momento parecía solo haber 2 guerreros, pero no podían asegurarlo.
Corran y Gunner ven la pelea de un esclavo contra los Vong, pero este esclavo tenía algo en particular. Tiene algunas protuberancias de coral en el cuerpo, lo que lo hace que no sepan qué especie es. Estas protuberancias van a ser muy importantes durante toda esta novela. Los Vong parecen tener un juego sádico con este esclavo, atacándolo hasta la muerte, pero Corran se niega a interferir. Fue ahí a recoger muestras y logran llevar un poco de arena con algunos insectos muy extraños que reaccionan a lo que hacen los Vong. Estos son los escarabajos que vimos también durante los eventos de Vector Prime. Además, se dan cuenta de que los Slash Rats no entran en esta parte de la arena y no saben por qué. Algo está definiendo el perímetro del campamento. Ahora, con los escarabajos recogidos, la doctora de la base los había estudiado y descubierto varias cosas. Eran 3 distintos, y uno de ellos alejaba a los depredadores con su olor. Por ello, la base de los Vong no era atacada, y el otro podía expulsar grandes cantidades de dióxido de carbono. Prácticamente estaba haciendo lo mismo que pasó en Belkadán. Corran tiene la idea de generar algún virus que destruya estos escarabajos y dejar la base Vong a merced de las bestias, pero la doctora Pace le dice que no, que crear un virus podría también causar un cataclismo. Se decide poner a votación qué es lo que van a hacer, pero en este momento se enteran de que 2 personas del campamento salieron a reparar una antena y no han regresado. Es posible que los Vong los hayan encontrado y hay que tomar decisiones rápidas si quieren salvarlos. Lo que harían sería crear un virus que eliminara al escarabajo y su olor, provocando que los Slash Rats entraran a la base y acabaran con todo. El problema era que también podrían destruirlos a ellos y a los esclavos. El plan pues sería rociar el campamento con esta sustancia, Corran y Gunner entrarían a sacar a los 2 estudiantes y en ese momento todos escaparían del planeta en un carguero. La cuestión es que, si los estudiantes estaban infectados con las raras protuberancias que habían visto en el otro esclavo, pues tendrían que ser abandonados. Corran ya notaba que estas cosas de alguna manera controlaban al huésped, y esto podría desatar una pandemia en la galaxia si lo sacaban de Vimiel. Y quedaba otra duda. Aún no sabían qué buscaban los Vong ahí, pero era muy posible que fuera la tumba en la que estaban escondidos ellos, por todos los artículos religiosos que estaban dentro y también las cosas de los Jedi. Para el plan de entrada a la base de los Vong, estos distraían a los guerreros con una sonda, mientras Corran y Gunner entraban en la concha grande donde suponían tenían prisioneros a los estudiantes. La concha grande es literalmente un caparazón, no sean cochinos. Algo que se menciona constantemente es que el suelo y paredes de los lugares de los Vong hay una especie de líquido viscoso de color aperlado. Nadie hasta ahora ha sabido qué es, pero desde la novela pasada se menciona este extraño líquido. Los 2 estudiantes se encuentran atrapados en una criatura que les inflige dolor constantemente y los mantiene colgados de cabeza. Pero Corran nota que esto solo lo hace al borde de causarles un daño mortal. Literalmente solo los tienen ahí sufriendo. Y la única forma de sacarlos es que sientan un dolor mortal para que la criatura cancele sus movimientos. Al parecer tienen un límite. Con sus poderes telequinéticos, Corran logra hacerlos creer que está sintiendo mucho dolor, pero para esto tiene que sentirlo él de verdad, para que sea una sensación tan fuerte, por lo que Gunner le acerca el sable de luz al brazo para empezar a quemarlo. Corran dice que tiene que ser real este dolor que siente porque la mente humana está hecha para olvidarlo, y no podía proyectar algo tan funcional a los estudiantes. El plan resulta, telequinéticamente Corran envía el dolor a los estudiantes y son liberados por esta criatura para evitar que mueran, pero en ese momento regresan los 2 Yuuzhan Vong. Ahora con 2 personas noqueadas y Corran agotado, las cosas se van a poner bastante pesadas. Corran se obliga a recuperarse y enfrentaría a los 2 guerreros, dejando escapar a Gunner con los estudiantes, quienes se llevó cargando con la fuerza. El plan es que él rompa la concha por la parte de atrás y escape. Corran tenía su brazo herido y aún así el duelo fue brutal. El primer Vong cayó con una estocada limpia directa al ojo, y aquí describen que el sable de Corran es bifásico. Tiene 2 cristales que hacen una hoja de un tamaño distinto, por eso pudo tomar por sorpresa al enemigo. Esto me recordó bastante a los sables de Jedi Power Battles, donde existe un power-up que hace el sable de luz más grande, así que eso era canon. El segundo Vong, el cual Corran considera el más viejo y por lo tanto con más experiencia, fue el peor. Dio más batalla y ambos quedaron heridos de gravedad. Corran fue atacado por el anfibastón y envenenado, pero en el último momento, tras dejar cojo al guerrero, tuvo una idea recordando a su familia. Tal como su hijo solía molestar a Gunner provocando que muchos insectos se le subieran manipulando la mente de estas pequeñas criaturas, Corran provocó que los depredadores, los Slash Rats, que estaban bajo la tierra, subieran hacia el Vong, destrozándolo de una manera muy violenta. Corran ganó, pero estaba herido y envenenado.
Recordando a su familia, este se extendió a la fuerza y lamentaba no dejar un cadáver para alimentar a los Slash Rats, porque sintió que se elevaba. Se estaba haciendo uno con la fuerza. Belkadan. Ahora vamos a Belkadan, y recordemos que en Vector Prime este lugar quedó totalmente terraformado y Luke aún tenía dudas de qué podrían encontrar aquí, además por esa sensación de Mara respecto a su enfermedad y la conexión con el guerrero Yomin-Kar. Aquí Luke pretendía descubrir qué estaba pasando. Luke, Jacen y R2-D2 llegan al planeta y Jacen tiene una introspección, donde forma una idea bastante peligrosa. Si los Bong no son percibidos por la fuerza, quizás el problema es la manera en la que los Jedi veían y usaban la fuerza. Quizás la solución era ampliar ese esquema aceptando otros métodos, incluso si estos venían de los propios guerreros invasores. En Belkadan se impresionan al notar que de alguna forma el mundo parece empezar a sanar, limpiando la calidad del aire. Pero justo antes de llegar a Exgal 4 encuentran una horrible escena, piezas de tecnología destrozadas y al centro un droide R5 con un cráneo humano atado de él. Quién lo hizo y para quién va la amenaza, pues sigue siendo un misterio. Luke y Jacen descubrirían que Belkadan ahora es tierra de cultivo de los Bong. Las plantas invasoras habían dado espacio porque estaban alimentando a las coralitas que se estaban desarrollando en el suelo. Y en estos campos había muchos alienígenas prisioneros trabajando. Otra cosa interesante es que ven una coralita en otro campo de cultivo que nace con defectos, y esta pues simplemente fue abandonada. Al parecer los Bong tampoco toleran los errores genéticos. Aquí nos enteramos también que los Bilips, las criaturas que usaban para comunicarse, las que tenían como que mocos, pues crecen en los lagos, donde Luke y Jacen ven a un Bong asesinar a un esclavo que cometió un error, causando mucho coraje en Jacen, pero como Luke le dice, ahora mismo no pueden hacer nada por ellos. Además, recalcar nuevamente que muchos de estos prisioneros presentan algunas extrañas transformaciones, como protuberancias en la piel, las mismas que vio Corran Horn y Gunner en Vimiel. Tras una semana de su llegada, Jacen seguía teniendo pesadillas respecto a la muerte de los esclavos y sus protuberancias. Jacen se puso a pensar que los Jedi no tienen sueños sino visiones, y este había visto que liberaría a la gente asesinando a los Yuuzhan Vong que los dominaban. Ya sabes, el típico Jedi que se pone a alucinar, y aquí pues ya no hay vuelta atrás. Así que esa noche decide darlo todo y confiar en esta visión. Sale a escondidas de R2-D2 y de Luke Skywalker para ir en contra de este guerrero Yuuzhan Vong. Esto termina muy mal. Jacen perdería la batalla de una forma casi humillante y notaría que los esclavos ni siquiera querían irse con él, parecían incluso tenerle un poco de miedo. El Bong se vería muy superior en combate y asfixiaría a Jacen en el cultivo de los Bilips, dejándolo totalmente inconsciente. Jacen, solo ahora prisionero del campamento, fue testigo de algo que hacían los Bong, ya que una criatura extraña con forma de cangrejo llamado Injertador le había puesto una especie de semilla justo debajo del ojo. Al parecer este era otro tipo de cultivo que nunca habían visto. Esas eran las protuberancias que mostraban todos los prisioneros. La verdad es que este Injertador sí está bastante feo, más pensar que es el que te pone prácticamente huevecillos por todo el cuerpo, aunque aún no sabemos a ciencia cierta qué son. Además, donde estaba atrapado era una especie de criatura que sentía su dolor y lo mantenía completamente amarrado, pero no lograría saber qué era porque esta tampoco le permitía concentrarse en la fuerza. Además, estas criaturas, al igual que los Yuuzhan Vong, parecían ser indetectables. Esta era la misma criatura que vio Corran Horn en Vimiel, que mantenía prisioneros a los estudiantes. Sería Luke que llegaría a la mañana para rescatarlo, derrotando a 3 Bong utilizando todas sus técnicas de pelea, demostrando la gran capacidad de combate que tenía. Jacen queda completamente impresionado porque jamás había visto a su tío actuar así. Incluso menciona que era muy diferente escuchar las leyendas de Luke Skywalker a verlas en persona. Al rescatar a Jacen, este le comenta que ya no hay esclavos y que sospecha que pueden ser dos cosas: o todos están muertos, o los Bong han transformado a todos a su causa y ahora tampoco puede sentirlos con la fuerza. Jacen le dice que hay que quedarse para ayudarles, pero Luke le comenta que los necesitan más en Dantooine, ya que este también tuvo una extraña visión y es posible que lo que le pasó a Jacen sea causante de todo lo que está por venir, así que muy posiblemente los actos de Jacen van a desencadenar los eventos posteriores. Dantooine.
Ahora pasamos a este planeta donde Mara y Anakin solo pretenden pasar un rato relajándose y encontrando estabilidad en la fuerza. ¡Ja! ¡Qué tonotos! Y justo Anakin tiene una plática con Mara respecto a cómo este usa la fuerza. Esto dejará huella en Anakin respecto a cómo va viviendo su día a día, ya que está pues muy acostumbrado a usar la fuerza para cada mínima tarea, dejando el esfuerzo físico completamente de lado. Mara le comenta que si realmente quiere ayudar a otros, primero debe entenderlos, entender a las personas que no cuentan con este don, y usándolo para todo, pues jamás logrará tener una visión más amplia del mundo que lo rodea. La verdad es que toda esta conversación que ha tenido con Mara me dejó bastante impactado porque yo tampoco me había dado cuenta que pues muchos Jedi eran egocentristas y se cerraban a su propio círculo, pues precisamente por esto, por el uso de la fuerza. En este punto de la novela se menciona un conflicto antiguo del Imperio en Dantooine, donde usaron a los AT-AT contra poblaciones. Esto parece ser una referencia al juego de Star Wars Galaxies, uno de los juegos pues tal vez menos conocidos de la saga, donde el Imperio invadió el planeta y peleó contra los Dantari, una tribu muy primitiva que acataron las órdenes imperiales durante la Guerra Civil y terminaron adorando a las máquinas del Imperio como si fueran una especie de dioses externos, algo bastante curioso. Esto que están viendo en pantalla es una imagen oficial de esta tribu, así que sí, son prácticamente cavernícolas. Tras una semana en Dantooine, Anakin aprendería a no usar la fuerza para todo, y aquí tendría interacciones con los Dantaris, los cavernícolas. Anakin se pondría a prueba hablando con ellos y haciendo intercambios, pero sin manipular nada con la fuerza. Mara lo felicitaría por haberlo logrado y Anakin le expresaría su admiración, ya que Mara seguía muy enferma, pero esta no dejaba de luchar y hasta le estaba dando lecciones, una cualidad que desearía que también tuviera Han Solo, quien había estado ebrio casi todo el tiempo tras lo que pasó con Chewbacca. A la mañana siguiente, el Dantari se presentaría en su campamento e invitaría a Anakin a ver algo. Los Dantari le mostrarían su cultura y cómo lo habían aceptado, enseñándole la medicina local y ahora estaban interactuando a diario, haciendo trueques con distintas cosas como medallas, raíces curativas y entre otras cosas de tecnología. Pero una noche su amigo no apareció. Mara para estos momentos estaba empeorando, su enfermedad parecía consumirla cada vez más y pasaba muchísimo tiempo dormida. Anakin aprovecharía eso para ir a visitar a los Dantari en secreto y aquí descubriría por qué su amigo no se había presentado aquella noche. Resulta que los Yuuzhan Vong habían encontrado el campamento y ahora tenían prisioneros a todos. Nuevamente estos eran dos guerreros y vamos notando que esto es una constante, como que siempre viajaban en grupos de dos. También podríamos llegar a pensar que pues la avanzada de los Vong por todo el borde exterior era más grande de lo que pensábamos porque literalmente han estado en cada planeta. Anakin aquí decidiría interferir y gracias a las enseñanzas de Mara, pues esta había llegado hasta el campamento sin usar nada con sus poderes, por lo que venía completamente descansado, y sin pensarlo atacaría para salvar a sus amigos. E inesperadamente lograría derrotar a los dos guerreros. A uno le lanzó una gran roca que lo dejaría completamente aplastado y a otro atacando un punto débil en su armadura. Esto pues al parecer fue mera suerte, pero esto provocó la muerte de la criatura que fungía como su coraza, dejando casi inmóvil al Yuuzhan Vong que lo portaba. En este combate Anakin sí salió herido de un brazo, pero había ganado y salvó a los Dantari, quienes le enseñaron cómo usar las raíces que había estado intercambiando para curar sus heridas. Al final, Anakin los manda hacia otra zona del planeta, alejándolos supuestamente del peligro. Tras regresar al campamento, este le explicaría a Mara los poderes curativos de estas raíces y que los Vong están cerca y es posible que su enfermedad sí esté relacionada con su presencia. Por ello, ha empeorado en los días recientes. Ahora deben de escapar, pero quizás no haya tanto tiempo de empacar porque seguramente hay más guerreros tras él. La sombra de Jade, la nave de Mara Jade, tuvo que ser dejada ahí, ya que no sabían si había más peligros por los alrededores. Y los Vong posiblemente ya la habían destruido siguiendo el rastro de Anakin. Vuela alto, sombra de Jade. Tras su combate pasarían 3 días enteros escapando de los fieros ataques de los invasores. Los Vong habían tomado como enemigo digno a Anakin, y bueno, eso no era tan bueno como uno podría creerlo, ¿verdad? Y ahora pretendían enfrentarlo cara a cara. Se narra que durante estos días les arrojaban unos insectos que parecían cuchillas, lo que les había causado ya múltiples heridas a ambos. Estaban cansados y completamente destruidos. Al final de un camino por el bosque, estos se encontrarían con 3 guerreros frente a ellos. Mara estaba muy débil, así que Anakin decidió pelear para que ella pudiera escapar, pero Mara no lo hizo. Ella no quería dejar solo a su sobrino y ahora pretendían morir peleando.
Anakin casi logra derribar a los Bong, pero fue derrotado. El líder parecía tenerle respeto y le daría una muerte solemne, pero antes de que su anfibastón del Bong le diera un golpe de gracia, un sable de color verde se antepondría en este ataque. Luke Skywalker había llegado. La verdad es que este es un momentazo dentro de la novela que sí me dejó los pelos de punta, es bastante genial. Así Jacen y Luke salvarían a Mara y Anakin derrotando a los guerreros. Luke explicaría que fue gracias a una visión que tuvo y dice algo bastante interesante. Los Bong no son rastreables con la fuerza, eso ya lo sabemos, pero toda vida huye de ellos. Solo siguieron el lugar donde no había nada detectable. Y es que según aquí te explican que hasta los insectos se alejan de los Yuuzhan Vong, así que vaya que eran de temer hasta para la naturaleza, pues no consciente. Ahora bien, pues recuerden que todos estos eventos pasaron al mismo tiempo. Mientras pasaba esta semana en Belkadan, Dantooine y Vimiel, pues también tenemos otra historia que es la de Leia y Gavin Darklighter, así que pues vamos a empezar con ello. Espacio Imperial y Dubrilión. Gavin Darklighter cuenta que Wedge Antilles y Tycho Selku, otro piloto de las novelas y cómics de X-Wing, que por cierto tiene una figura, de verdad que antes sacaban muchas figuras y eso estaba bien, ¿no? Digo, tenías mucha variedad, no puros Luke Skywalkers. Ellos se retiraron cuando se firmó la paz con el Imperio durante la novela La Tregua de Bakura, y por eso Gavin ascendió a comandante del Rogue Squadron. Ahora a bordo del Ral Rust hacen un viaje a donde los piratas fueron atacados por los Bong, cerca de la zona del Imperio, y descubren que las coralitas pues siguen por ahí pero ya no son tantos. Para esta misión llevaron una X-Wing apodada con el nombre de Fisgón, que consistía en una nave sin armamento pero llena de sensores. Esto sirvió para registrar la actividad de las coralitas y estudiarlas, ya que descubrieron que estas hacían un agujero negro para protegerse de los disparos láser. Estos eran los Dovin Basal, funcionando como escudos vivientes, algo que estuvimos viendo desde Vector Prime. Tras perder a 2 hombres en este combate, lograrían tomar los datos de las naves Bong y el Fisgón regresaría con el comandante Kefri, pero Gavin y el Rogue Squadron se quedarían en la zona al pendiente de cualquier incursión. Mientras esto pasaba, Leia llegaría a Dubrilion con el Egos y su guardaespaldas Vulpur, solo para descubrir que los Bong sí han estado atacando a Lando poco a poco y la ciudad está completamente en ruinas. Leia menciona que esto le recuerda cómo quedó Coruscant tras la guerra con Thrawn, referencia a la novela de The Last Command. Lando se ha defendido como puede, pero lo más importante es que menciona haber visto una nave Bong enorme. Esta sería la primera vez que ven una armada de tal magnitud, y me parece que se refiere a la de la portada de este libro, que sería esta cosa. La verdad es que imagínate ver esa cosa sobrevolar tu mundo, yo creo que sí te daría miedo. Jaina y Dani tienen una conversación bastante importante respecto a las expectativas de otros sobre ellas. En este punto Jaina tiene 16 años y Dani 21, siendo las más jóvenes de este evento. Esta conversación resulta importante porque ambas están descubriendo sus habilidades con la fuerza, y Dani ha sido entrenada para no dejarse llevar por las emociones de los demás, ya que las puede sentir a flor de piel, lo que provoca que llegar a Dubrilion pues esta sienta toda la ansiedad y dolor de la gente del planeta. Así que Jaina le enseña a controlar todas esas emociones. Durante su estancia aquí, llegarían las tropas de Kefri con el Ral Rust acompañados de Gavin Darklighter, quienes ya habían comprobado lo que dijo Leia en el consejo. Esto no era mentira. Los Bong son una verdadera amenaza. Vaya, ¿quién lo diría, no? Ahora el plan de rescate era llevar a la gente de Dubrilion a Agamar, aunque era un viaje bastante largo y no tenían tantas provisiones para mantenerlos volando. Aquí planificarían cómo escapar junto con Leia y Lando, y se dicen 2 cosas. Una es que Gavin se unió con el escuadrón apenas a sus 16 años, y otra es que Jaina no había sido seleccionada para completar el Rogue Squadron en esta misión, cosa que Leia discutió, y le dijo que tenía que poner a su hija para esta situación que estaba al borde del caos. Puro nepotismo, ¿no? No, la verdad es que Jaina sí se lo merecía, es una excelente piloto, digo, tiene la fuerza, ¿no? Los pilotos seleccionados en esta misión se habían tomado de los récords en los campos de asteroides de Lando, cosa que pudimos ver durante Vector Prime, y Jaina tenía el primer lugar, así que pues sí, estaba totalmente claro que debía estar dentro. Gavin no la había escogido no porque ella fuera mala, sino porque era muy joven y además no quería poner en peligro a la hija de Leia Organa. Sin embargo, sería aceptada y esto motivó muchísimo a Jaina solo. Jaina tendría el apodo de Palillos, ya que el mando de la X-Wing y el sable de luz daban ese efecto de que volaba con 2 palillos. Bien ingeniosos los del Rogue Squadron, ¿no?
Los Vong habían estado rodeando Dubrillion durante estos meses, y cuando salieron los cargueros llenos de refugiados protegidos por el Rogue Squadron, la batalla en el espacio resultó hasta eso bastante bien, con pocas bajas para Dubrillion, pero se enfrentaron a la nave de guerra Vong que Lando había mencionado anteriormente. El Rogue Squadron lograría debilitar sus defensas. Al final esta nave, pues debemos recordar que eran muchas criaturas trabajando juntas, entre ellas los ya conocidos Dovin Basal. Resultaría que en el último intento de los Vong por frenar a sus enemigos, usarían estas criaturas para crear pozos de gravedad, impidiendo la salida a la velocidad de la luz hacia Agamar, lo que los llevaría a crear otra ruta de emergencia, hacia nada menos que Dantooine. El salto se tomó sin repercusiones, pero sabían que los Vong lo seguirían, por ello el grupo de Dubrillion de refugiados se quedaría estacionario en el planeta, pero el almirante Kefri iría por refuerzos al núcleo. No había forma de llevar a tantas personas porque además no tenían provisiones médicas ni de alimentos para soportar un viaje tan largo hacia el núcleo. Es así como Leia, Lando, Gavin, Jaina, Dani y las tropas de Agamar, además de algunos voluntarios, crearían un campamento en Dantooine para esperar la ayuda. Lo que no sabían es lo que les esperaba en este planeta. Jaina y Gavin hablarían con Leia de cómo defender el nuevo campamento y los planes que tenía el Rogue Squadron ahora con los datos de batalla obtenidos. Además comenzaba a surgir una duda, supuestamente en este lugar estaba Anakin y Mara, sin embargo no habían logrado ponerse en contacto con ellos, demostrando que la nave de Mara había sido destruida. Ahora sabemos que fue porque estaban siendo perseguidos por los Vong y sería Luke quien se pondría en contacto con todos, llevando a su sobrino y a su esposa al campamento donde se encontraba Leia, ahora sabiendo que había presencia Vong en Dantooine. Y así podríamos pasar al evento final de esta novela, que sería la batalla de Dantooine. Si bien ahora todos están juntos, no están a salvo. Ya en el campamento quiero recalcar un momento, y es que hay una plática de Leia con el Egos Akla respecto al nombre de su hijo, declarando que ella considera a Anakin Skywalker su padre, no a Darth Vader, ni todo lo que hizo durante su vida en el Imperio. Y a pesar de la carga que había puesto sobre su hijo con el nombre de Anakin, sabía que podría llegar a redimirlo. Vaya tareas que le pusieron a este pobre hombre, ¿verdad? De hecho, las acciones de Anakin solo ya se estaban haciendo populares, sabían de su pelea contra los Vong y en el campamento le tenían mucho respeto, se sabía que había salvado a Mara Jade. Preparando la ofensiva para el inminente ataque, el Egos también decidiría ser parte de la batalla contra los Vong, ayudando con la nave de guerra que dejó el almirante Kefri. Por cierto, hay unas naves hechas pedazos que son llamadas feuchas, que provienen de las tropas piratas. Estas ahora le dan apoyo al Rogue Squadron, formando una flota pues bastante decente a pesar de las circunstancias. Mara habla con Luke y le dice que ha empeorado su condición, pero ella necesita pelear, usar la fuerza para sentirse mejor, considerando que fue un error descansar y alejarse de todos. Aquí le cuenta a Luke lo ocurrido, de cómo Anakin fue valiente, pero que perdieron su nave en el ataque. Porque hay que recordar que esa nave que perdieron, pues Luke se la dio de regalo de bodas, entonces pues perdió su regalo. También Luke le cuenta lo que ocurrió en Belkadan, y por lo que dice la novela nos dan a entender que esa noche ambos se compartieron más que conocimientos e historias. Fue noche de sex. Mientras ellos se la pasaban bien compartiendo midichlorianos, Gavin instruye a los pilotos tanto de su escuadrón como los piratas y la gente de Agamar, y se planea cómo atacarán a la infantería de los Vong, ya que esta es la primera vez que tendrán un conflicto terrestre, y no saben qué tipo de criaturas podrían tener. Aquí se habla muchísimo de vectores de ataque, de cómo detonar los misiles y demás tecnicismos que sinceramente me voy a ahorrar porque ni siquiera entiendo. Esa noche Jacen tiene un momento a solas con Danny Kui, pero no tendría la misma suerte que su tío, ¿va? Y este habla de cómo se siente con ella y sobre todo de que él pensaba que su camino real era alejarse de la Orden, pero ahora no estaba tan seguro después de que Luke Skywalker lo salvó. Ambos se sienten atraídos físicamente, pero Danny le dice que ella es mayor y es mejor solo ser amigos. Que eso hubiera dicho Padme con Anakin, nos ahorrábamos todos estos problemas. Recordemos que Jacen tiene 16 y ella tiene 21, los mismos años que se llevaban justo Anakin y Padme. El ataque Vong no se haría esperar y se daría en la madrugada. El Rogue Squadron sería el primero en ver la avanzada Vong, los cuales traían consigo una criatura enorme terrestre, la cual es descrita como una criatura con caparazón y muchas miles de piernas. Yo la imaginé como una cochinilla o un trilobite, sin embargo en los cómics de Invasion tenemos una imagen más clara de estos. Sin embargo, pues yo los voy a representar como una cochinilla.
Gavin y Jaina habían logrado planificar cómo destruir las coralitas, pero si no se apresuraban a frenar a esa criatura, llegarían al campamento y matarían a todos, y como siempre, el animal estaba protegido por un Dovín basal, así que ya notamos la gran potencia de estas criaturas entre los Vong. Luke y Mara se despegarían, se separarían, o sea que cada quien tomaría un flanco de la base, y ella iría con Leia y él con sus sobrinos justo al frente de batalla. Mara encontraría a Leia organizando a los civiles, pero faltaba una familia, los cuales al parecer estaban en una pequeña tienda, pero todo empeoraría ya que Mara no lo sentía en la fuerza. Resulta que estos tres eran Vongs con sus encubridores Oglid. Al parecer el campamento no estaba seguro, tenían infiltrados. Leia sería atacada por los Vong, pero aquí aparecería su guardaespaldas Nogri, Vulpur. Este asesinaría a un Vong que se abalanzó sobre ella, salvándole la vida, pero siendo arrojado hacia las sombras por otro Vong, al cual también logró abatir, pero pagando un alto precio. Mara lograría derrotar al otro guerrero sintiéndose mucho mejor, y cuando se acercaron a Vulpur, este estaba muerto, asesinado sin armas. El Vong lo había matado con las manos, encajándole las garras directo al cuello. Leia sintió un terror enorme. Si los Vong podían matar a un Nogri con las manos, definitivamente era lo peor que habían enfrentado. Por cierto, me da risa, pero es que durante toda esta historia Vulpur, pues como que yo ni siquiera recordaba que estaba ahí. Porque pues parece más un mueble que un personaje, ni siquiera recordaba que estaba en Dantooine cuando esto pasa, pero bueno, tu sacrificio no será olvidado. Vuela alto, Vulpur. Por cierto, ni siquiera hay imágenes reales de este pobre personaje, así que pondré a un Nogri random. Ahora Leia revisará a los refugiados, en espera de que no hubiera más guerreros. Mara mientras aseguraría el perímetro, ya que es posible que tuvieran alguna brecha de seguridad, y se empezaban a preguntar si estos guerreros realmente estaban organizados, parecían haber atacado por sus propios medios. En el frente de batalla, Luke finalmente vería a los esclavos Vong, criaturas dominadas por las calcificaciones. Resulta que las protuberancias eran un control mental despojando al huésped de lo que alguna vez fue. Estos eran más pequeños, más ágiles que un guerrero Vong, y Luke podría sentirlos con la fuerza, lo que hacía que fuera más rápido matarlos. Eran demasiados, y si no se les ocurría cómo frenarlos a todos, pues estos destruirían el campamento. Esta es la primera vez que vemos una batalla terrestre de los Vong, y el uso de esclavos más las criaturas enormes resulta impactante para todos. Además estaba siendo una verdadera masacre de estos pobres esclavos. Leia buscaría la ayuda de Lando y Danny Kui, quien recientemente Jaina le enseñó a controlar y sentir sus emociones. Ahora tendría que usarlo para detectar a los invasores. Si algún refugiado no daba indicios de sentir nada, esos serían los Vong. Leia se presentaría ante el campamento y diría el anuncio de que los Vong habían roto algunas murallas, lo que provocó pánico entre toda la multitud, justo lo que quería para notar quienes no sentían nada. Es así como caminando entre los refugiados, Danny se aterraría al ver a dos que estos pretendían ser una anciana y su hijo, quien tras ser descubiertos, sacarían rápidamente sus armas pero serían asesinados por Leia. Aún así, lograrían dañar a Lando. En esta pequeña pelea, Danny salvaría a Leia desarmando al Vong con la fuerza, quitándole el cargador a su blaster. Mara también reportaría que logró matar a otros dos guerreros en el campamento, pero al parecer ya no quedaba ningún otro infiltrado. Como pueden notar, estos infiltrados fueron relativamente fáciles de asesinar. Esto se explica más adelante, pero al parecer estos eran una casta baja de los Vong, prácticamente novatos que actuaron impulsivamente, demostrando que entre este ejército también había quienes buscaban la gloria por sus propios medios. En la batalla exterior, el Ego Sak le ayudaría desde su nave soltando ráfagas contra las tropas terrestres, algo que ayudó demasiado a ganar terreno, pero aún así necesitaban hacer algo más, eran demasiados esclavos. Y aquí el Egos comenta que era mejor usar su nave contra la infantería, ya que los Dovín basal impiden que su láser toque los transportes enemigos, diciendo que al menos la fuerza de gravedad no puede ser usada en la infantería. A este comentario, Anakin diría que si hacen eso, la infantería se vería completamente aplastada por la fuerza gravitacional en lugar de protegerlos, y es ahí donde Luke tiene una idea. Aquí viene uno de los momentos posiblemente más rotos de Luke Skywalker, que nos demuestra su poder en la fuerza, y por lo que muchos entre los fans lo consideran el usuario de la fuerza más poderoso de Legends, ya que tras pedirle a El Ego Sak que lo suba a su nave, estos se aproximan al transporte de los Vong, donde Luke comienza a meditar, sintiendo el vacío que crean los Dovín basal. Para esto le pide ayuda a Gavin y a Jaina, quienes disparan una ráfaga, para que Luke sienta la presencia de este vacío.
Luke analiza la fuerza de los agujeros negros e incluso dice que no son nada en comparación al verdadero poder de la fuerza. Y cuando un impacto está a punto de darle al vehículo Bong, Luke toma el agujero negro del Dovin basal y lo dirige hacia el propio transporte, provocando que este enorme animal se destruya a sí mismo, desapareciendo en cuestión de segundos. Luke literalmente movió una anomalía cósmica con la fuerza, lo que le costó mucho trabajo mental y físico, y lo dejó completamente exhausto, pero había demostrado el gran poder que éste tenía. Sinceramente es muy genial ver a Luke en estos momentos de su vida que tiene una fe ciega hacia el poder de la fuerza, algo que Yoda le había dejado muy en claro durante su pequeño entrenamiento en Dagobah. Este Luke sí que aprendió de las lecciones del viejo maestro y sinceramente me impresiona lo mucho que maduró. También hay que recalcar que Luke no creó el agujero negro, este simplemente lo movió, cosa que pues es también una cosa titánica de hacer, ¿no? Pero es que he visto muchos videos donde sí dicen que Luke lo creó cuando esto no es cierto. El que creó el agujero negro fue el Dovin basal y Luke lo movió. En el campo de batalla, Anakin nota que el vehículo además era un tipo de coordinador bélico, ya que los prisioneros han vuelto locos y ahora incluso pelean entre sí. A pesar de la gran hazaña de Luke, esto solo les ha dado un poco de tiempo, pero no podrán ganar esta pelea. Han sufrido demasiadas pérdidas y están cada vez más cerca. Leia le dice a sus hijos que ayuden a los que quedan a subir a los transportes para huir de Dantooine, ahora que los Bong parecen haber perdido el control terrestre. Ya en el espacio serían interceptados por la enorme nave Bong proveniente desde Dubrillion. Al menos esta había quedado con estragos de la pelea anterior y además llegarían aliados inesperados porque el almirante Kefri había vuelto con tropas desde Coruscant en el Ral Rus. Ahora todos abordarían su nave y escaparían hacia el núcleo galáctico con un informe bastante incómodo para la Nueva República, terminando así la batalla de Dantooine, aunque más bien la llamaría la carnicería de Dantooine, donde muchos esclavos de los Yuuzhan Vong fueron masacrados, y posiblemente el planeta se había perdido para siempre. Coruscant. En Coruscant hubo una sesión con el consejo del idiota de Borsk Fey'lya, quienes negaron que los Bong pudieran ser la amenaza que Leia y compañía decían, pero ahora con la presión de varios mundos del borde exterior y el primo de Fey'lya, el almirante Kefri y Gavin Darklighter, pues no pudieron negarse a darles apoyo militar para frenar las amenazas, y es que de verdad me impresiona que los políticos prefieran ignorar estos eventos. Muchos dentro del consejo de Fey'lya se impresionan al enterarse de la magnitud de los ataques, al parecer hasta ellos tenían información a medias. Fey'lya estaba controlando los medios y censurando lo más posible todo lo que estaba pasando en el borde de la galaxia. Y es obvio que no quería dejar la información al descubierto, ya que la economía galáctica comenzaba a sufrir por todo lo que producían en el borde exterior, que ahora mismo estaba bajo ataque de todos los Yuuzhan Vong. Ni siquiera el grupo de Leia podría ser consciente de qué tanto habían avanzado en la galaxia, y por ello debían de actuar de inmediato. Y muy de mala gana, y con amenazas, Fey'lya termina aceptando las peticiones de Leia, mayor armamento y refugio para los afectados. Y bueno, hay que recalcar que no sabemos qué les va a dar de armamento hasta la siguiente novela, pero les apuesto a que no va a ser suficiente. Al final de este capítulo pasan cosas bastante geniales. Gavin es visitado por Tycho Celchu y Wedge Antilles, ofreciéndole su ayuda. Si bien no han peleado en un largo tiempo, estos no quieren quedarse de brazos cruzados y harán lo que puedan para apoyar. Hay que recalcar que Wedge en este momento ya tiene una familia, así que es bastante admirable que regrese al ejército. Ese sí es todo un ganador. Jacen y Anakin tienen una charla esa noche en su casa. Jacen siente que todo lo que hicieron fue una masacre que no lo hizo un mejor Jedi, diciendo que los esclavos Bong eran meras máquinas, que pudieron haber matado hasta con palos. Anakin dice que debe de agradecer las vidas que salvó, pero Jacen tiene una visión más oscura de eso, diciendo que esas vidas no van a cambiar la galaxia, que solo fue una masacre por mero capricho de querer ser héroes. Jacen no demerita los logros de Anakin, pero no puede sentirse bien después de una batalla como la de Dantooine, dándose cuenta de que no tiene un objetivo claro para su vida, y no sabe si quedarse al lado de los suyos, de los Jedi, pues realmente sea la respuesta que está buscando. También tenemos otra sorpresa, y es que nuestro amigo que se hizo uno con la fuerza, resulta que lo estaba malinterpretando. Corran Horn estaba en el hospital de Coruscant, y ahora estaba preocupado de que le debía la vida a este Jedi. Resulta que cuando sintió que levitaba, pues era real. Gunner lo sacó de Vimiel con la ayuda de los estudiantes y la doctora, pero ahora tenían muchísimas dudas. ¿Qué hacían exactamente los Bong en Vimiel? ¿Qué eran las criaturas que provocaban el dolor a Jacen y los estudiantes secuestrados? ¿Por qué las castas de esclavos eran tan diferentes en ambos planetas?
Resulta que las castas de esclavos vistas en Dantooine eran una especie de reptiles, mientras que los que vio Corran en Vimiel pues eran seres humanos o alienígenas conocidos, con estas protuberancias incrustadas. Parecían completamente ajenos unos de los otros, pero compartiendo las incrustaciones que vivió Jacen en Belkadan. Además, los guerreros vistos en los ataques recientes, como los infiltrados en el campamento, pues parecían guerreros sin tanta experiencia. Habían sido derrotados relativamente fácil a diferencia de Jominkar, quien enfrentó a Mara Jade en Belkadan. Analizando los cuerpos, descubrieron que estos infiltrados y los guerreros que combatieron Corran en Vimiel pues no tenían tatuajes, no tenían tantas cicatrices y no había huesos rotos. Seguramente eran principiantes o iniciados. Esto no quiere decir que no sean una amenaza, pero al parecer no se estaban enfrentando a la élite, los estaban probando. Luke aquí también comienza a tener una teoría de que los Vong odian las máquinas porque quizás en su pasado hubo alguna guerra donde estos fueron masacrados con androides, porque los mensajes que han dejado, como el que encontró en Belkadan del droide con un cráneo, pues parecen ser amenazas de muerte hacia ambos, orgánicos y mecánicos. Seguramente no los consideran dignos ya que para todo usan máquinas. Debemos recordar que Luke además pues tiene una mano metálica, que si bien de momento no la han visto los Yuuzhan Vong, pues seguramente va a tener conflictos en el futuro. El verdadero líder, de regreso a Vimiel. A diferencia de Vector Prime, en esta historia no tuvimos a ningún Vong con nombre. Eso se revela justo en el capítulo final, donde regresamos a Vimiel, y nos encontramos con Shedao Shai, un comandante Vong que está analizando lo que acaba de ocurrir, ya que fue responsable de la incursión en Dubrillion y Dantooine. Aquí se revela que la criatura que mantuvo cautivo a Jacen y los estudiantes es conocido como el Abrazo del Dolor. Aún no se explica muy bien para qué sirve, pero los Vong también suelen meterse en esa criatura en una especie de ritual. Recordemos que su religión es el dolor, muy posiblemente estaban transformando a los cautivos cuando los metieron en dicha criatura. Shedao está muy molesto por cómo resultaron las últimas batallas y echa en culpa a No Manor, quien ahora infiltrado en la República no ha hecho más que provocar que sus guerreros se vean débiles, consecuencia de lo que pasó en Belkadan y Helska, donde perdieron una avanzada. Me es gracioso que insulta el nombre de No Manor diciéndole hijo de máquina. Y por si esto no fuera poco, los dos muertos en Vimiel, los que mató Corran Horn, eran familia de este comandante, y considera poco digno que dejaran los cadáveres ahí. Esto resulta muy importante, porque él estaba considerando dignos a los oponentes de esta galaxia, pero ahora ve que no pueden tener ningún tipo de perdón. Adoran a las máquinas, dejan los cadáveres en los campos de batalla, y lo que es peor, nota que la tumba de su abuelo había sido profanada. Resulta que la avanzada de Vimiel era un trabajo de recuperación. El abuelo de Shedao había explorado la galaxia 50 años atrás y había mandado información importante hacia la Pretoria Vong. Recuperar su cuerpo les daría más prestigio entre su gente, pero ahora el cadáver había quedado manchado por los humanos y sobre todo por las máquinas que habían usado para estudiarlo. Un insulto sin precedentes para la familia Shai. Esto lo lleva a notar que, entre los restos de su familia, fue un sable de luz el que provocó la muerte, y el cadáver del Jedi pues no estaba ahí. Si estos seres siempre dejan cuerpos a su paso, solo podría significar que el Jedi vivía. Tomando una muestra de sangre del suelo, Shedao la bebería y jugaría venganza. Corran Horn estaba en un gran peligro y este ni siquiera lo sabía. Algo a destacar de este momento es la pronunciación que los Yuuzhan Vong tienen para la palabra Jedi, ya que al parecer no lo pueden pronunciar correctamente porque en el libro viene escrito como lo están viendo en pantalla. Esto también me parece una coincidencia muy curiosa porque recordarán que en los libros y cómics de El Amanecer de los Jedi, pues estos eran llamados Jedi. Entonces, pues solo es una curiosidad porque esos libros salieron muchísimos años después. En este último capítulo también nos muestran otras criaturas Vong, ya que el arma de Shedao no es un anfibastón normal, es una criatura más pequeña que cumple el mismo propósito, pero según nos dicen, es más complicada de usar, requiere mayor entrenamiento y en la Pretoria solo la pueden usar los de rango alto. También se menciona un gusano llamado, bueno, se los dejo en pantalla porque no sé cómo pronunciar eso, pero es como decir Nagdin, ¿no? Algo así, no sé. Al parecer, este es el responsable del color aperlado que vemos en todas las bases. Prácticamente ofrece un recubrimiento a los lugares como forma de protección, pero de momento no sabemos si tiene alguna otra cualidad. También se dice que Shedao usa un casco metálico, y solo los de su rango tienen permiso de usar este artefacto, siendo la primera cosa no orgánica que se les ve a esta raza. Eso sí, no tiene ningún dispositivo de tecnología, solo es un casco.
Y bueno, después de todo esto así cerraríamos Marea Oscura, con un final bastante prometedor que continúa en Marea Oscura 2, así que estén al pendiente de próximos videos para saber qué va a pasar en el borde exterior mientras Borsfeyla le arruina la vida a todos. Y recuerda, si te atrapan los Bonk en el abrazo del dolor, solo acuérdate que el remake de KOTOR nunca va a salir. Con ese dolor yo creo que sí quedas libre. Nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias. Bye bye.